Bienvenidos queridos amigos y amigas a un nuevo video aquí en nuestro canal. A raíz del anterior video que hemos publicado y en anteriores videos también hemos recibido varios comentarios, mensajes en Facebook o en Instagram felicitándonos y haciéndonos también algunas cuantas preguntas sobre temas musicales. Si es que tú tienes alguna pregunta, escríbenos y posiblemente hagamos un video para responderte. La pregunta de la que vamos a hablar hoy nos la manda Sofía por medio de un mensaje en la página de Facebook y dice: Hola Andrés, vi todos tus videos de YouTube y me gustan mucho, felicidades. Quiero hacerte una pregunta. Hoy estaba escuchando una ópera y me di cuenta que hay partes muy bonitas, con una linda melodía, y otras partes que parece que estuvieran hablando. ¿Por qué es esto? Cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare. Cosa vuol dire questo signora? Gracias Sofía por escribirnos. Esa parte que te parece que estuvieran hablando se llama recitativo, que textualmente significa recitado. Y efectivamente has entendido muy bien el concepto, porque la idea de esas partes es que sean intermedio entre cantado y hablado. Pero, ¿por qué? Para entender por qué se da este tipo de canto, vamos a viajar a la primera vez de la que tenemos conocimiento que se utilizó, lo cual es exactamente el año 1600, en febrero, con la obra Representación del alma y del cuerpo de Emilio de Cavalieri. En la portada de la partitura original, él denominó este nuevo tipo de canto como recitar cantando. Y también en el manuscrito original, Cavalieri da una larga introducción explicando a los lectores y a los que van a cantar y tocar esta nueva forma de canto y explicando también algunos cuantos signos nuevos que él estaba poniendo en la partitura. Esta obra causa controversia entre los estudiosos por dos motivos. Para entender el primer motivo, tenemos que saber que en ese entonces no estaba tan definida la estructura de los géneros musicales. Por tanto, es difícil decir si esta obra es una ópera sacra o bien un oratorio. En ese caso, sería el primer oratorio de toda la historia. Y el segundo motivo es que no se sabe con certeza si en la representación del alma y del cuerpo es la primera vez que tenemos el recitativo en la historia de la música. Pasa que 2 años antes se estrenó la que sí es la primera ópera de la historia de la música, llamada La Dafne, del compositor Jacopo Peri. Pero las partituras de esta ópera no han llegado hasta nuestros días, lamentablemente. Pero de este compositor, Jacopo Peri, sí se conserva la primera ópera que llegó a nuestros días, llamada Eurídice. También ha sido estrenada en 1600, pero en octubre. Y en su estructura también tiene esta forma de canto recitado. Ojo, y la controversia está en que esta sería la primera ópera si es que entendemos a la representación del alma y del cuerpo como un oratorio. Pero más allá de eso, Jacopo Peri también escribe una larga introducción explicando esta nueva forma de cantar. Otro compositor de la misma época que empieza a escribir este recitar cantando es Giulio Caccini. Y lo común que tienen estos tres compositores es que los tres eran parte de la llamada Camerata Fiorentina, que era un grupo de músicos, de intelectuales, de artistas que se reunieron para reformular las tendencias del arte, especialmente de la música. A este mismo grupo perteneció activamente como compositor Vincenzo Galilei, padre del famoso astrónomo Galileo Galilei. Y lo interesante de todo esto es que el recitativo, pero más allá de eso, toda la ópera, como la conocemos hoy en día, nace a partir de un error. Los miembros de la Camerata Fiorentina tenían la idea de retomar las formas y el estilo musical de la antigua Grecia. Y ellos creían, erradamente, que la tragedia griega se cantaba de principio a fin. Lo cierto es que estudios posteriores mostraron que no se cantaba de principio a fin. Teníamos a los actores y por otro lado teníamos un coro y músicos que intercalaban números musicales con distintas funciones dentro del argumento de la obra. Y unos pocos años después, en 1607, y a unos 200 kilómetros más al norte de Florencia, en Mantua, llega una obra que deja completamente establecido el género de la ópera, el Orfeo de Claudio Monteverdi. Ecco pur che voi ritorna, che se ne piacciamate, da quel sol fatte beate, per cui soglie notte a giorno,
Ecco pur che voi ritorna, ecco pur che voi ritorno. Esta obra, de algún modo, también está relacionada con las obras anteriores. Vincenzo Gonzaga, el duque de Mantua, fue hasta Florencia a un matrimonio y presenció, juntamente con Claudio Monteverdi, el estreno de la ópera Eurídice, de la que ya hemos hablado. Una vez que volvieron a Mantua, Gonzaga le pidió a Monteverdi, que trabajaba para él, que escriba una obra en el mismo estilo que Eurídice y utilizando el mismo mito, el de Orfeo y Eurídice. Monteverdi lo hace, llama a su obra Orfeo en vez de Eurídice y crea una obra de arte magistral. Pero lo interesante de la forma de composición de Monteverdi es el uso específico que le da a esta nueva creación, este recitar cantando. Según el mito griego, Orfeo era el hijo de Apolo, que entre otras cosas era dios de la música. Y Orfeo hereda de su padre las habilidades musicales. De hecho, Apolo mismo le regala a Orfeo su lira. Entonces, naturalmente, Orfeo, según el mito, fue el mejor músico de toda la historia de la humanidad. Tanto así que su canto tenía propiedades mágicas. Entonces, como la historia tiene un argumento tan relacionado con la música, la solución que Monteverdi toma es utilizar el recitativo para todas las partes donde se supone que los personajes están hablando y utilizar otras formas de canciones típicas de su época para simbolizar los momentos en que alguien estaba cantando o que estaban bailando dentro de la misma historia. Por este motivo, los compositores que escribieron recitativos en óperas o cantatas u oratorios trataron lo más posible de imitar las inflexiones naturales de la voz y los ritmos naturales de las palabras. Ya llegando al siglo XVIII, el recitativo empieza a adquirir características un poco más melódicas y predecibles. Y ya una vez llegado el romanticismo, el recitativo, que ya no era tan útil para los compositores, empieza a fusionarse cada vez más a las arias hasta que más o menos a mediados del siglo XIX desaparece. Y es mucho después, en el siglo XX, que eventualmente reaparece con compositores como Stravinsky, por ejemplo, con su obra El progreso del libertino. And my dear, Yes, father. your advice is needed in the kitchen. Tom, I have news for you. I have spoken on your behalf to a good friend in the city, and he offers you a position in his counting house. El recitativo ha ido modificándose con el transcurso del tiempo, pero hay algunas características comunes en todas las épocas. La primera, no se rige por un tiempo estable. Como el recitativo ha sido creado tratando de imitar el ritmo y la melodía del habla, el tempo mismo puede cambiar según la expresión emocional del personaje. Por ejemplo, una persona que está hablando y en medio de que está hablando empieza a enojarse, naturalmente va a empezar a hablar más rápido. Lo mismo pasaría en un recitativo. Segundo, no tiene frases tan regularmente estructuradas como un aria. La estructura de sus frases está dada por el texto y los acentos naturales de las palabras. Por eso es que no tiene una línea melódica tan agradable como la de un aria. Otra característica es que normalmente, durante el barroco y parte del clasicismo, los recitativos estaban acompañados únicamente por un bajo continuo, es decir, un clave y una viola da gamba o un violonchelo. A esto se llama recitativo seco. Pero también hay algunos cuantos ejemplos, muchos menos, de recitativos donde toda la orquesta acompañaba, a los que se llamaba recitativo accompagnato. Cabe notar que si estás cantando un recitativo con el acompañamiento de toda la orquesta, la libertad rítmica que tienes es mucho menor que en un recitativo seco. Algo que usualmente se dice es que los recitativos no estaban destinados a expresar emociones, sino únicamente a relatar sucesos. Esto es completamente falso. Vamos a escuchar dos ejemplos a continuación del Orfeo de Monteverdi. En el primer ejemplo, llega una ninfa agitada con las noticias de que Eurídice había muerto.
de que Orfeo escucha todas las noticias que le da la ninfa, lleno de tristeza, él dice: tú estás muerta, mi vida. Bien, ¿para qué utilizaban los compositores este estilo de canto? En primer lugar, se utilizó mucho los recitativos como una forma de relato. Es decir, las arias era como cuando el tiempo se detenía y había una melodía larga y con muchas repeticiones. Y el recitativo daba movimiento a la escena y se empezaban a relatar las cosas que estaban ocurriendo en escena, para resaltar el texto por encima de la música. Como el recitativo no tenía un gran acompañamiento y no tenía una línea melódica que interfiera mucho con las palabras, se priorizaba al máximo la expresión de la palabra. Por eso, cuando un cantante en una ópera está cantando un recitativo, tiene que priorizar por sobre todas las cosas la correcta pronunciación para que se entiendan las palabras que está diciendo. Y finalmente, los recitativos también eran un medio muy común para pasar de la tonalidad de un aria a la tonalidad de la siguiente. Un ejemplo muy interesante de recitativo está en la Novena Sinfonía de Beethoven. En el cuarto movimiento, el barítono solista inicia su participación justamente con un recitativo. Pero lo interesante que nos presenta Beethoven es que ese mismo recitativo ya había sido utilizado al principio del movimiento, pero no con el barítono, sino la orquesta presentaba el recitativo, específicamente los chelos y contrabajos. Beethoven nos muestra una utilización muy interesante de lo que llamamos recitativo instrumental. Él no es el creador de esto. Ya había sido utilizado antes por compositores como Vivaldi, Carl Philipp Emanuel Bach o Haydn. Y ya en el siglo XX, el compositor Arnold Schoenberg crea una nueva forma de conjuncionar el canto con el habla, llamada Sprechgesang. Pero creo que eso nos da tema como para un siguiente video. Entonces ya saben, si tienen cualquier pregunta relacionada con cualquier tema musical, escríbanos al Facebook, al Instagram o dejen un comentario y en cuanto podamos vamos a hacer un video respondiendo a su pregunta. Y no se vayan sin suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.